Buenas noches, estamos comenzando la cuarta sesión online de este día 26 de mayo, cuando son las 10 de la noche. Les contaba que esta semana tiene la segunda evaluación online y les dije que les iba a dar plazo hasta el día lunes para desarrollarlo, ¿ya? Les recomiendo que la hagan el día lunes y así pueden estudiar todo el fin de semana. La materia que entra es solamente la materia que vamos a ver el día de hoy, ya que es la materia de inecuaciones. La verdad es que otros años esta materia la vemos en 2 clases y les alcanzo a hacer bastante ejercicio, pero este año tenemos una semana menos de clases por alguna razón y se las voy a tener que ver en una sola clase, ¿ya? Así que no les voy a poder hacer muchos ejercicios, pero todos los ejercicios se desarrollan exactamente de la misma manera. Es súper importante que hagan la guía de ejercicios que les subí, es una sola guía, está alojada en material de apoyo unidad 3 y se la subí con el paso a paso, ya para que los puedan ir revisando. Y ahí está todo explicado, paso 1, paso 2, paso 3, la verdad es que este les va a servir mucho para esta prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy día vamos a ver lo que son las inecuaciones, vamos a hablar de las inecuaciones de primer grado, segundo grado, y esta misma clase además vamos a hablar de las inecuaciones fraccionarias y vamos a ver algunos problemas de aplicación con inecuaciones de primer grado e inecuaciones de segundo grado, ¿ya? Principalmente, esas 4 cosas son las que les van a preguntar en la prueba. Van a tener ejercicios de inecuaciones de primer grado, ejercicios de inecuaciones de segundo grado, ejercicios de inecuaciones fraccionarias y problemas de aplicación. ¿Ya? Eso es la prueba que van a tener el fin de semana. Como les dije, está súper fácil, se hace la idea. Ya. Y empezamos con la definición de inecuación. Habíamos visto en las clases anteriores la definición de ecuación y decíamos que, por ejemplo, cuando teníamos una ecuación, la ecuación era simplemente una igualdad entre 2 miembros de una ecuación, donde entre medio teníamos un signo igual. La inecuación es exactamente lo mismo, con la única diferencia que entre medio de estos 2 miembros tenemos una desigualdad, ¿ya? Esta desigualdad puede ser un signo menor estricto, como está aquí, o un mayor estricto, o un menor igual, o un mayor igual, como en el segundo ejemplo, ¿ya? La verdad es que los desarrollos de las inecuaciones son bastante parecidas a los desarrollos de las ecuaciones. De hecho, vamos a utilizar lo que hemos visto en clases anteriores para desarrollar los ejercicios de inecuaciones, ¿ya? ¿Cuál es la segunda gran diferencia con las ecuaciones? Es que cuando nosotros estamos trabajando con inecuaciones, por ejemplo, en el caso de las inecuaciones de primer grado, ya no vamos a tener un solo resultado o un solo valor o una sola solución para X. Vamos a tener infinitas soluciones, ¿ya? Esa es la gran diferencia con ecuaciones. Entonces, y aquí les voy a corregir algo al revés, fíjense bien. Como notación, en inecuaciones nosotros vamos a utilizar estos 4 signos que están aquí, ¿ya? Donde el primero nos dice lo siguiente: A es mayor estricto que B, lo que quiere decir que si, por ejemplo, B es igual a 8, A puede tomar muchos valores. A puede ser 8, fíjense bien, es mayor o igual que B, puede ser 8, o puede ser 9, o puede ser 10, o puede ser 11, etcétera, hasta llegar al más infinito. ¿Ya? Podemos tener un segundo signo, que es el menor o igual, lo que quiere decir que A puede tomar cualquier valor que sea más pequeño que B, o igual a B. Tenemos el tercero, que es que A es mayor que B. Ojo con eso, estos dos están al revés, ¿ya? Para que la noten. A es mayor que B, y en el último caso, A es menor que B.
¿ya? Es decir, si B es igual a 8, A puede tomar cualquier valor menor estricto que 8. Es decir, puede ser 7, 6, 5, 4,2, etcétera, hasta llegar al menos infinito. ¿Ya? Y en términos simbólicos lo vamos a ver a continuación. Nosotros vamos a plantear las soluciones de los valores que puede tomar la incógnita a través de estos intervalos que vamos a ver a continuación. Nosotros podemos tener tres tipos de intervalos. Podemos tener intervalos cerrados, intervalos abiertos o intervalos semicerrados. ¿Ya? Los intervalos cerrados son los siguientes. Los intervalos cerrados son aquellos que incluyen tanto A como B dentro de las soluciones o dentro de los valores que puede tomar X. Por ejemplo, este de aquí es un intervalo cerrado que dice lo siguiente. X puede tomar cualquier valor que esté entre A y entre B, incluido A e incluido B. Siempre que incluyamos a cualquiera de los dos, lo vamos a denotar de la siguiente manera. Estos paréntesis que ustedes ven aquí van a ir señalizando a aquellos que incluyen. Por ejemplo, cuando nosotros incluimos a A, el paréntesis cuadrado va a apuntar hacia A. Y si incluimos a B, el paréntesis cuadrado va a apuntar hacia B. Eso significa que los estoy incluyendo dentro de la solución. Por ejemplo, si mi solución final me da que X puede tomar los valores entre menos 5 y 18 y los incluyo ambos, los tengo que escribir con el paréntesis cuadrado mirando hacia ambos números. ¿Ya? Y eso significa que X está entre menos 5 y 18, incluido el menos 5 y el 18. Es decir, X puede tomar el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2,5, el valor de menos 3, etc. ¿Ya? Cualquier valor que esté aquí. Y entre menos 5 y 18 nosotros tenemos infinitos valores, porque ojo, no solamente estamos considerando los números enteros, también estamos considerando aquellos números que, los números fraccionarios, los que contienen decimales, etc. ¿Ya? Ese es un intervalo cerrado. Un intervalo abierto, que lo vamos a denotar con los paréntesis mirando hacia afuera de los números, quiere decir que los estoy excluyendo de la solución. Estoy excluyendo de la solución tanto A como a B. Y si la solución me da que X está entre A y B, excluyo ambos, significa que X puede tomar cualquier valor que esté entre A y B, excluyendo ambos extremos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo que X puede tomar un valor que esté entre menos 5 y 18, y los excluyo ambos, significa que X puede tomar el valor de 0, de 1, de 17, de 17,99, pero nunca 18. ¿Ya? El 18 exacto no lo puedo tener como solución. ¿Qué es un intervalo semicerrado? Un intervalo semicerrado es una mezcla de los dos que vimos recién. Es decir, si X pertenece a un intervalo semicerrado, lo que va a ocurrir aquí es que solamente en la solución voy a incluir a uno de ellos y voy a excluir al otro. Por ejemplo, en este caso, estoy excluyendo A e incluyendo a B, como el ejemplo que tenemos aquí más abajo. Por ejemplo, si X pertenece a este intervalo, que es semicerrado, excluyo el menos 5, es decir, el menos 5 no lo puedo considerar dentro de la solución, y por eso gráficamente, si se fijan, gráficamente, yo lo dibujo con un circulito que no está pintado completo, lo que significa que no lo estoy incluyendo, y cuando yo lo dibujo pintado completo, significa que sí lo estoy incluyendo. ¿Ya? Eso es en términos gráficos. Si lo incluyo, lo pinto completo. Si no lo incluyo, simplemente lo voy a encerrar en un círculo para fijar el límite. Yo sé que el límite está entre menos 5 y 18, pero el menos 5 no lo estoy incluyendo, por lo tanto no lo voy a pintar. ¿Ya?
También tenemos intervalos infinitos o semirrectas que se llaman. Las semirrectas abiertas o los intervalos infinitos abiertos son aquellos que no incluyen al valor real dentro de la solución, ¿ya? Y ojo, se llaman semirrectas porque siempre el resultado final incluye o al más infinito o al menos infinito, ¿ya? Ahora, una cosa súper importante, que no se les puede olvidar. El más infinito y el menos infinito, en cualquier tipo de intervalo, nunca se van a incluir dentro de la solución, ¿ya? Los infinitos nunca se incluyen dentro de la solución porque no son números que existan realmente, ¿ya? Es decir, el más infinito es una forma de decir que es un número muy, muy grande, pero no sabemos exactamente qué número es. Y por lo tanto, cada vez que ustedes tengan que escribir formalmente una solución, ustedes siempre los intervalos que contengan a infinito van a ser exclusivos. Estos paréntesis, cuando están al lado del infinito, son exclusivos. Jamás se incluyen. ¿Ya? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Porque generalmente en las pruebas, ustedes les van a poner, por ejemplo, solución A, 2, más infinito, y como era un intervalo cerrado, los incluyo. Eso está malo. El más infinito nunca se incluye. ¿Ya? Siempre se excluye de la solución. ¿Ya? Eso es como regla general. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que un intervalo infinito abierto o una semirrecta abierta es aquel que no incluye al número real. En este caso, al menos 5. ¿Ya? El infinito nunca se va a incluir y por lo tanto siempre va a ser un intervalo abierto. ¿Ya? Y si yo estoy diciendo que x puede tomar cualquier valor que esté entre menos 5 y más infinito, significa que x puede tomar cualquier valor que esté en este intervalo, excluyendo el menos 5. ¿Ya? Y obviamente excluyendo el más infinito, que no es necesario siquiera decirlo porque es una regla química. ¿Ya? Cuando tenemos semirrectas cerradas, la semirrecta cerrada significa que yo voy a estar incluyendo al número real. Por ejemplo, aquí estoy incluyendo al 5 negativo y x va a tomar cualquier valor que esté entre menos 5 y más infinito, incluyendo el 5 negativo, y por eso lo voy a pintar por completo. ¿Ya? Ya. Dicho eso, todo esto que acabamos de ver me va a servir finalmente para plantear la solución formal de los ejercicios que vamos a ver con inecuaciones. ¿Ya? Vamos a comenzar con las inecuaciones de primer grado, que son las más fáciles de todas. ¿Por qué son tan fáciles? Porque se resuelven exactamente igual que una ecuación de primer grado, con la única diferencia que en lugar de un signo igual, ustedes van a tener una desigualdad entre medio. ¿Ya? Esa es la única diferencia. Se resuelve de la misma manera. Siguiente bien. Nosotros tenemos este ejemplo. En este ejemplo, siempre nosotros nos vamos a deshacer de los paréntesis. Tenemos el 2 multiplicando a todo el paréntesis, por lo tanto nos va a quedar 2 por x es 2x, menos 2 por 1 es 2. Voy a reordenar. ¿Cómo voy a reordenar? Todos los términos que contengan a x los voy a pasar para la izquierda, y los términos que sean constantes los voy a pasar hacia la derecha. Voy a llegar a 2x menor estricto que 8. El 2 que multiplica el x lo voy a pasar al otro lado de dividir, y me va a quedar que x es menor estricto que 4. ¿Ya? Si yo lo dibujo gráficamente, decir que x es menor estricto que 4, siempre que ustedes tengan que su incógnita es menor que cualquier cosa, significa que cuando ustedes tachen este gráfico, lo van a tachar hacia la izquierda. Eso significa que los valores de x sean menores estrictos que cualquier cosa. ¿Ya? Los van a tachar siempre hacia la izquierda. Y por lo tanto, x tiene infinitas soluciones. Puede tomar cualquier valor que esté a la izquierda de 4. Y formalmente vamos a decir que x pertenece al intervalo del menos infinito al 4,
excluyendo el menos infinito que siempre se excluye, y en este caso excluyendo el 4, porque el signo que está aquí es estricto. ¿Ya? Para incluirlo tendría que haber sido menor o igual. ¿Ya? Pero como tengo simplemente menor estricto, no lo voy a incluir dentro de la solución. Ya. Y este ejemplo, que es un poquito más complejo porque tiene denominadores entre medio, se resuelve igual que una ecuación de primer grado. Primero vamos a desarrollar el paréntesis, me va a quedar 2 tercios de x menos 2x menos 2 es menor estricto que 1 tercio de x, que es lo mismo que decir x tercios, más 2. Voy a reordenar todos los términos que contengan a x hacia la izquierda y el resto a la derecha. El x tercio que está a la derecha lo voy a pasar al otro lado con el signo opuesto. Voy a mantener el 2 positivo a la derecha. El 2 negativo lo voy a pasar al otro lado con signo positivo. Y fíjense bien lo que voy a hacer acá. Tienen dos opciones. O multiplican inmediatamente todo por 3 para deshacerse del denominador. Recuerden que tienen que multiplicar por el mínimo como un múltiplo. Como solamente tienen el denominador 3, saben que el mínimo como múltiplo es 3. Lo siguen desarrollando y dejan una inecuación más simplificada para poder desarrollarla de una manera más fácil. Es lo que voy a hacer yo. El 2x tercios le voy a restar el x tercios y eso me va a quedar x tercios. El resto lo mantengo igual y 2 más 2, en este caso que es 4. ¿Ya? Y ahora pueden aplicar, multiplico todo por el mínimo común múltiplo que es 3 y eso me va a quedar 3 por x tercios menos 3 por 2x. Recuerden que si multiplican toda la ecuación por 3, tienen que multiplicar término por término por el número 3. Siguen resolviendo. Me va a quedar x menos 6x menor estricto que 12. Esto le va a quedar menos 5x menor estricto que 12. Ya. De aquí, a ver si les refresco un poco la memoria. ¿Qué creen ustedes que va a pasar aquí? Dime, Cristian. Me equivoqué en algo, ¿cierto? Profe, No. el ejercicio dice, en 3 líneas hacia arriba, digamos, dice 3 por x tercios menos 3 por 2x y no es por menos 2x. ¿O estoy mal? Aquí. En la de abajo, en la inmediata de abajo. Cuando lo amplifico, Aquí. ¿cierto? Por 3, dice, sería 3 por x tercio. Después le puso menos 3 por 2x. ¿No es 3 por menos 2x? O da lo mismo en realidad. Ya entiendo tu duda. Tu duda es la siguiente. Tú dices, porque el 2x es negativo, ¿debiese tener un signo negativo aquí? ¿Correcto? No, porque el signo negativo yo siempre lo voy a mantener aquí adelante. Lo que pasa es que si tú tienes, por ejemplo, 3 por menos 2, eso te da menos 6. ¿Ya? Es decir, el orden del signo, no importa cuándo se lo pongas, yo siempre lo pongo adelante para que no tengas que poner más 3 por 2 negativos, que al final te va a dar lo mismo. ¿Ya? Ya. Para no enredarte, ponlo así, 2x por 3. Incluso lo puedes poner así.
¿ya? Tú lo puedes poner así, recuerda que el orden de la multiplicación no importa. Pero el 3 es positivo, entonces el resultado, como el 3 es positivo, igual te va a dar como resultado final negativo. ¿Ya? Ah, ya, se pasó perfecto, gracias. Ya, Cristian, pregunte nomás si tienen dudas, no se queden por las dudas. Está bien, Cristian. De pronto la duda que tú tenías la podían haber tenido otros también. Marco, perfecto. Bueno, a eso iba. ¿Qué pasa acá? Fíjense bien. ¿Y por qué les puse este ejercicio que es tan importante? ¿Qué pasa acá? Nosotros tenemos que despejar el X, ¿ya? Pero para despejar el X nos tiene que quedar al lado derecho, sin signo, sin un número, sin nada, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero despejar el X, lo primero que voy a hacer es deshacerme del signo negativo que lo está acompañando. Y para eso, yo lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque multiplicar por menos 1 tiene el siguiente efecto, que es que mágicamente le voy a cambiar el signo a cada uno de los términos. En lugar de 5x negativo, me va a quedar 5x positivo. En lugar de 12 positivo, me va a quedar 12 negativo. Pero ojo, el signo negativo también va a cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Más se acordaba de eso? Claro, entonces me va a quedar acá un signo positivo. ¿Ya? Y por lo tanto, me deshice el problema del signo que está acompañando a X. Sigo resolviendo. Paso el 5 a dividir al otro lado con signo incluido, que es positivo. Y ese va a ser el resultado final. ¿Ya? Entonces, lo voy a ubicar en esta tablita. Siempre pongo el 0 dividiendo los números positivos de los números negativos. Y voy a ubicar dónde está el 12 quintos negativo. El 12 quintos negativo lo voy a ubicar a la derecha del 0. Siempre los negativos están, a la izquierda del 0. Siempre los negativos están a la izquierda del 0. Y me dicen que X es mayor que ese número. Siempre que me digan que X es mayor que un número, significa que ustedes van a tomar su gráfico y lo van a tachar hacia dónde. Si X es mayor, siempre lo van a tachar hacia la derecha. Claro, sí, perfecto. Si es menor, hacia la izquierda. Entonces, fíjense bien, ustedes están incluyendo dentro de la solución todos los números que son mayores que 12 quintos negativos. Claro, no se incluye el 12 quintos y por lo tanto lo voy a encerrar con un círculo, pero no lo voy a pintar. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo van a escribir ustedes la solución formal? ¿Cómo creen ustedes que tienen que escribir la solución formal? El valor que puede tomar X pertenece a qué intervalo. Pertenece al intervalo porque es estricto, Rafael, porque es mayor estricto. Es decir, no te permite tomar el valor de 12 quintos negativos. Cuando te permite tomar el 12 quintos negativo te dice que es mayor o igual que 12 quintos. Y el igual te permite incluir a ese valor. ¿Ya? Entonces, van a ser los valores que están. Miren, para que no se confundan, yo siempre lo primero que les aconsejo es escribir los valores que encontraron. 12 quintos hasta el más infinito. Y al final se preocupan del tema de los paréntesis cuadrados, que eso es lo que más los enreda. Los infinitos siempre se excluyen. Entonces los van a dejar mirando hacia afuera, ¿cierto? Lo que significa que los estoy excluyendo. El 12 quintos negativo, dijimos que lo íbamos a excluir porque se trataba de un signo estricto, en este caso un mayor estricto, no lo incluyo. Y por lo tanto, me va a quedar el paréntesis hacia afuera. Súper bien, súper bien. ¿Ya? Con inecuaciones de primer grado, esto es todo lo que tienen que saber. Tienen que tener cuidado
cuando el X está acompañado de un signo negativo, y ustedes cambian el signo de toda la ecuación, incluido el signo de la ecuación, y tienen que tener cuidado en cómo plantea la solución final. ¿Ya? Esto es todo en ecuaciones de primer grado. ¿Dudas con esto? Si tienes, pregúntame nomás. ¿No? Ya, Rafael. ¿Cómo expresas las soluciones? ¿Entendiste cómo hacer este gráfico que está aquí? Sí, ya. Si sabes cómo hacer este gráfico que está aquí, porque tú estás diciendo que X puede tomar cualquier valor que está aquí. Puede tomar el 1, el 100, el 10.000, el -1 también, etc. Entonces tú, en el mismo orden que están en el gráfico, el 12 quintos negativo, lo vas a copiar así, tal cual como está en el gráfico, el que está más a la izquierda, lo vas a copiar a la izquierda, y hasta donde llegue, lo vas a copiar a la derecha, y el resto, el tema de los paréntesis, es simplemente lo siguiente. Los infinitos nunca se incluyen, y por lo tanto el paréntesis va a mirar en contra de ese valor, lo que significa que no lo estoy incluyendo. Ya por eso mira hacia afuera. Y el 12 quintos tampoco lo estoy incluyendo, porque se trata de un signo estricto. Si es mayor o menor estricto, no se incluye, y por lo tanto va a mirar hacia afuera del 12 quintos negativo. ¿Ya? Ya, Rafael, perfecto. Ya, porque no tomen como norma general, lo cual es súper importante lo que nos contó Rafael. Muchos toman como norma general, ya, si es estricto, es una cosa así. No, no tiene que ver con eso. No existe una norma general para hacia dónde va el paréntesis. La norma es, o lo que ustedes tienen que considerar es que si se excluye hacia donde tengan el número, por ejemplo, si tienen menos infinito, coma 2, y quieren excluir el 2, entonces el paréntesis tiene que apuntar hacia afuera. ¿Ya? Eso significa que lo están excluyendo, porque están mirando en contra del número 2. ¿Ya? Y si lo incluyen, va a mirar hacia él. ¿Ya? Vamos a pasar ahora a inecuaciones de segundo grado. Entonces, ¿qué pasa con las inecuaciones de segundo grado? La verdad es que las inecuaciones de segundo grado son las más complejas de calcular. ¿Ya? Son súper mecánicas. Todas se resuelven exactamente de la misma manera. ¿Ya? ¿Y qué vamos a utilizar de lo que sabíamos de ecuaciones de segundo grado? Lo que vamos a utilizar de lo que sabíamos de ecuaciones de segundo grado es el cálculo de los nodos o raíces o soluciones de la ecuación cuando ustedes tenían su forma general. ¿Ya? Ustedes saben que la forma general de las ecuaciones de segundo grado es esta que está aquí. El x al cuadrado está acompañado por un coeficiente cualquiera, x está acompañado por otro coeficiente al que le llamamos b, y una constante a la que le llamamos c. Y así tal cual ustedes tienen que meter a, b y c a la calculadora, ¿se acuerdan? Ya, lo ideal es que los nodos o las raíces de la ecuación, para este tipo de ejercicios, lo empiecen a calcular con la calculadora y no pierdan tiempo en eso. Porque lo que viene después de calcular las raíces de esto es lo complejo. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. ¿Cómo van a calcular las inecuaciones de segundo grado? Las van a calcular de la siguiente manera. Ustedes tienen, en primer lugar, que encontrar los nodos o las raíces de la ecuación. Manualmente tienen dos maneras de hacerlo. Factorizando, que lo habíamos visto en la clase pasada, o a través de la fórmula cuadrática. ¿Ya? Eso es lo primero que van a hacer. Luego van a hacer una tablita, que es la tabla de signos, que es con la que van a encontrar finalmente, lo vamos a ver a continuación, es con la que van a encontrar finalmente cuáles son las soluciones de X que hacen que se cumpla esta desigualdad. Es decir, cuáles son los valores de X tal que X cuadrado menos 4X menos 12 sea mayor o igual a 0.
¿ya? Y para eso vamos a tener que hacer una tabla de signos. Entonces, vamos a comenzar con el primer paso. El primer paso consiste en que ustedes tienen que encontrar las raíces de la ecuación cuadrática. ¿Cuáles son las raíces de la ecuación cuadrática? Las raíces de la ecuación cuadrática son aquellas que, cuando ustedes tienen su forma general igualada a 0, ustedes están buscando una especie de punto crítico. Están buscando qué valores de x hacen que la ecuación cuadrática sea 0. Eso es calcular las raíces de la ecuación. Los valores de x para que la ecuación cuadrática sea igual a 0. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. Manualmente tenemos el método de la factorización. ¿Cómo factorizábamos? Nosotros decíamos, si no saben hacer de la factorización, no lo hagan, hagan la fórmula cuadrática o ocupen la calculadora. ¿Ya? ¿Cómo hacemos la factorización? La factorización la hacemos de la siguiente manera. Tenemos que buscar un par de números que multiplicados sean iguales a 10, ¿cierto? Que se los van a ir aquí, ese par de números que multiplicados sean iguales a 10 positivos y que sumados sean iguales a 7. ¿Cuál es este par de números que multiplicados son iguales a 10 y sumados son iguales a 7? Perfecto, 5 y 2. ¿Por qué? Porque si yo tengo el 5 y el 2, ambos positivos, yo sé que 5 por 2 es 10 y 5 más 2 es 7. Si ustedes resuelven este par de paréntesis que está aquí, esto que está aquí, van a llegar a esta ecuación cuadrática. ¿Ya? Súper bien. Ya. Ahora, ojo con esto. Esta recién es la factorización. ¿Ya? Esta es la factorización de la ecuación cuadrática. Y ojo, sí o sí van a tener que hacer la factorización de la ecuación cuadrática de una u otra manera. Ahora se les voy a enseñar a hacer por la fórmula cuadrática. Si bien esta es la factorización de la ecuación cuadrática, ¿qué significa que nosotros estemos factorizando? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es decir lo siguiente. Para que esto sea igual a 0, tiene que ocurrir que o el primer paréntesis sea 0, ¿cierto? Porque si el primer paréntesis es 0, cualquier cosa multiplicada por 0, finalmente me va a dar 0, ¿cierto? O también me sirve que el segundo paréntesis sea 0. Es decir, x más 2 sea 0. Y por lo tanto, las soluciones de esta ecuación cuadrática va a ser que x tome el valor de menos 5 o que x tome el valor de menos 2. Si se fijan, las soluciones o las raíces de la ecuación cuadrática tienen completamente el signo opuesto al que ustedes tienen aquí. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo ustedes con esa solución es darle un valor a x tal que esa multiplicación les quede igualada a 0. Y si ustedes reemplazan x por menos 5 más 5 es 0. ¿Ya? Y si ustedes reemplazan x por menos 2 más 2 es 0. Y van a lograr que esta multiplicación sea 0. Esas son las raíces de la ecuación cuadrática. Valores que hacen que esa factorización sea 0. ¿Ya? Ya, si no saben hacer el método de la factorización, no se preocupen. Simplemente apliquen la fórmula cuadrática. ¿Ya? ¿Cómo aplicamos la fórmula cuadrática? Primero, tenemos que determinar quién es A, quién es B y quién es C. Ya, en este caso, quién es A es 1. Quién es B es 7 positivo. Quién es C 10 positivo. Y ahora reemplazan en su fórmula cuadrática. Menos B, es decir, menos 7, más menos, raíz cuadrada de 7 al cuadrado, es 49, menos 4 por A, que es 1, por C, que es 10, dividido en 2 por 1.
sigo resolviendo y me va a quedar ese paréntesis, esa raíz que está ahí, 49 menos 40, 49 menos 40 es 9, dividido todo por 2 y resuelvo. Calculo la primera solución o la primera raíz de esta ecuación y me va a quedar menos 7 más raíz de 9 es 3 y la segunda solución es menos 7 menos 3 dividido por 2. Esto que está aquí me va a quedar 4 negativo dividido 2, que eso es negativo, y esto que está aquí me va a quedar 10 negativo dividido en 2, que es 5 negativo. Y si te fijas, llegamos exactamente a las mismas raíces que habíamos llegado con el método de la factorización. ¿Ya? Lo ideal es que lo hagan con la calculadora, insisto. ¿Ya? Con la calculadora simplemente, acuérdense que tienen que meterse a mod o settings, la función que dice ecuación, que pueden y ahí van tecleando los parámetros de la ecuación cuadrática. ¿Ya? ¿Les funciona al final la calculadora o no la prueba? A Rafael. Ya, Rafael, es extraño porque la verdad es que las calculadoras que ustedes tenían, yo tengo, una de ustedes me mostró una calculadora que yo tengo en mi casa y a mí me aparece la función. Lo otro que pueden hacer es que si no la tienen, la pueden craquear, ¿ya? El tutorial de craquear está en YouTube, ¿ya? Sí, es súper bueno también, así no se tienen que comprar una calculadora nueva, ¿ya? Ya, entonces, tienen las raíces de la ecuación. Con esas raíces, ustedes van a poder construir la tabla de signos, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo, y este ejemplo lo vamos a hacer completo, ¿ya? Nosotros tenemos la siguiente ecuación cuadrática. X cuadrado menos 4x menos 12 es mayor o igual que 0. Pero ojo, yo lo que quiero encontrar son todos los valores de x, tal que todo lo que está en este lado sea más grande o sea igual a 0. ¿Ya? En otras palabras, todo lo que está en el lado izquierdo sea más grande que 0, es decir, sea positivo o sea igual a 0. ¿Ya? ¿Se fijan? Eso que está ahí, decir que todo eso tiene que ser mayor que 0 significa que esto tiene que ser positivo. Todo lo que es mayor que 0 tiene que ser positivo o igual a 0. Y por lo tanto, para buscar todos aquellos valores de x que logran que esta ecuación cuadrática sea positiva, voy a tener que hacer una tabla de signos y encontrar cuáles valores de x me permiten que esta ecuación cuadrática sea positiva. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a encontrar las raíces de la ecuación, ya sea por el método de factorización o ya sea por la fórmula cuadrática o por la calculadora. ¿Ya? Entonces, yo hice el método de factorización. Este que está aquí es la factorización de mi ecuación original. Y ojo con esto, la factorización es el factor 1, factor 2, la factorización de la ecuación original es simplemente una forma equivalente de expresar la ecuación cuadrática de otra manera. ¿Ya? Entonces, decir que x cuadrado menos 4x menos 12 tiene que ser mayor o igual a 0, es lo mismo que decir que esta factorización debe ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Ya, entonces, fíjense bien. Para encontrar las raíces o nodos de la ecuación,
Ustedes lo que tenían que hacer era tomar cada factor, igualarlo a 0, y van a llegar a las raíces de la ecuación. O, con la fórmula cuadrática, llegan inmediatamente a eso. ¿Ya? Si no saben hacer el método de la factorización, háganlo con la fórmula cuadrática. O utilicen la calculadora y van a llegar inmediatamente a esos valores. ¿Ya? Pero ojo, si ustedes ocupan la calculadora o la fórmula cuadrática, se van a estar saltando todo esto que está aquí. Entonces no van a saber cuál es la factorización. Pero ustedes la pueden deducir. ¿Ya? Es decir, si ustedes tienen que las raíces de la ecuación cuadrática es, por ejemplo, 4, y la otra raíz es 8, ¿cómo se podría factorizar esa ecuación cuadrática que tiene esas dos raíces? La factorización siempre va a ser 2 paréntesis, x en ambos paréntesis. En este ejemplo marco, aquí, si una de las raíces, si con la calculadora encuentran que una de las raíces es 4 y la otra raíz es 8, o con la fórmula cuadrática encuentran que una raíz es 4 y la otra raíz es 8, ¿qué van a poner en su factorización? Cuatro y 8, ya. Pero ¿qué falta ahí? Los signos, ¿cierto? ¿Con qué signos lo van a poner? Con signos, ya. Ahí estamos mal, fíjense bien. Con signos negativos. ¿Por qué? Porque siempre, que no se les vaya a olvidar esto, por un lado tienen la solución de la ecuación cuadrática, menos 2 y 6 positivos, ¿cierto? Pero siempre en la factorización van con el signo contrario. ¿Por qué? ¿Por qué van con el signo contrario? Porque ustedes lo que quieren lograr es encontrar un número tal que este paréntesis se haga 0. Y para que este paréntesis se haga 0, x tiene que ser menos 2. ¿Ya? Es decir, tiene que ser todo lo opuesto a este que está aquí, son opuestos. Entonces, siempre su factorización es la raíz con el signo al revés. ¿Ya? Ya. Vamos a continuar, fíjense bien. Tenemos las raíces de la ecuación. Estas raíces de la ecuación cuadrática las vamos a poner aquí, en la tabla de signos. ¿Ya? Tengo por un lado, que no se les vaya a olvidar, tengo por un lado mi factorización y tengo por otro lado las raíces de la ecuación. Siempre los factores tienen el signo contrario de la solución de la ecuación cuadrática. Si las soluciones son menos 2 y 6, la factorización va a ser más 2 y menos 6. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que los nodos, que son 2 negativos y 6 positivos, los voy a poner en la segunda columna y en la cuarta columna de esta tabla de signos. ¿Cuál voy a poner primero? Siempre la que voy a poner primero va a ser la más pequeña. La más pequeña siempre va a la izquierda y la más grande siempre va a la derecha. Ya en ese orden. Los más pequeños hacia la izquierda y los más grandes hacia la derecha. ¿Por qué? Porque esta tabla de signos es una especie de línea recta o recta de reales, tal que en un extremo, en el extremo derecho tenemos al más infinito y al extremo izquierdo tenemos al menos infinito. ¿Ya? Entonces, en ese orden, los números que son más pequeños se van a acercar al infinito negativo y los que son más grandes al infinito positivo. Y por eso les voy a poner en ese orden. ¿Ya? Y por otro lado, fíjense bien,
Si aquí puse mis raíces o mis nodos, aquí en la segunda fila voy a poner y voy a evaluar el signo del factor 1. Y ojo, que el factor 1 siempre va a ser X y el signo contrario del primer nodo, es decir, más 2. Y el segundo factor va a ser X y el signo contrario de 6, que es menos 6. ¿Ya? Ya. Entonces, fíjense bien. La tabla les va a quedar así. Les va a quedar de la siguiente manera. ¿Cómo la van a terminar de construir? Ustedes van a decir, aquí voy a poner mis nodos, este es menos 2, este es 6 positivo, y voy a rellenar de la siguiente manera. El resto de eso lo relleno. Siempre en el extremo izquierdo va a estar el menos infinito, en el extremo derecho el más infinito, y luego rellenan de la siguiente manera. Este va a ser un intervalo que está entre el menos infinito hasta el primer nodo sin incluirlo a él. ¿Por qué no lo incluyo? Porque el nodo tiene una columna propia, ¿ya? Que no comparte con nadie. Y por lo tanto, el primer intervalo, el que está en la primera columna, excluye el menos 2. ¿Ya? En otras palabras, siempre se excluyen los valores extremos de cada intervalo. ¿Ya? Aquí va a ir del menos 2 hasta el 6 y excluyo el menos 2 y excluyo el 6. Y de aquí me queda solamente del 6 en adelante, si se fijan, simplemente una tabla de números reales, y del 6 en adelante lo mismo que decir del 6 al más infinito. ¿Ya? Y les va a quedar esta tabla que está aquí. Fíjense bien, nodo más pequeño, nodo más grande, siempre el menos infinito primero, el más infinito al final, y el resto es rellenar. Del menos infinito hasta el primer nodo, que es menos 2, del primer nodo al segundo nodo, menos 2 hasta el 6, del segundo nodo en adelante, de 6 al más infinito. ¿Ya? Y en las filas voy a tener, si mi primer nodo es 2 negativo, el factor va a ser X con el primer nodo, pero con el signo opuesto. ¿Ya? Y si el segundo nodo es positivo, esta fila va a ser X menos 6. ¿Ya? En vez de 6 positivo, tengo un 6 negativo. ¿Ya? Y lo que yo voy a hacer finalmente es evaluar qué signo tiene esta ecuación, que factorizada es lo mismo que esto, ¿cierto? Es decir, lo que yo quiero evaluar o lo que yo quiero encontrar es que esta factorización sea mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces voy a encontrar todos los intervalos que sean mayores que 0 o iguales a 0. ¿Hasta ahí todo bien? Eso es lo más complicado de la clase de hoy día. Ya, sigamos adelante. Fíjense bien. ¿Cómo vamos a resolver esta tabla de signos? Fíjense bien. Tenemos el primer intervalo está entre menos infinito y menos 2. Ya, voy a anotar aquí los nodos. Menos 2, 6, menos infinito, más infinito. Ya. Entonces, este es el primer intervalo que yo construyo. Este es mi primer intervalo, este es el segundo intervalo, y este es el tercer intervalo. Quiero ver cuál de todos estos intervalos me da mayor o igual a 0. ¿Ya? Ya. Entonces, voy a elegir un X que esté entre menos infinito y menos 2. Elijan cualquier número que esté entre menos infinito y menos 2. Ya, perfecto, menos 3. Y ojo con eso, porque me suelen decir menos 1. Y creen que pasa mucho. El menos 1 está a la derecha
más grande que el menos 2, por lo tanto está a su derecha. ¿Ya? Ya. Dígame un número que esté entre menos 2 y 6. Siempre les recomiendo que en este intervalo traten de utilizar, en cualquiera de estos intervalos traten de utilizar el 0, porque el 0 les simplifica bastante los cálculos. ¿Ya? Claro, fíjense, por ejemplo acá el 0 está ideal, simplifica mucho los cálculos. ¿Ya? El 0. Y un número que esté entre 6 y más infinito, ojo, que no se incluyen los extremos, y el más próximo a 6, claro, es 10, súper bien. Estos valores que ustedes me dijeron son los que yo voy a usar en la tabla de signos. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer acá? Lo que voy a hacer aquí es que este valor, menos 3, lo voy a reemplazar en el primer factor y voy a ver si el resultado tiene signo positivo o negativo. Si reemplazo el menos 3 en el primer factor, me va a quedar menos 3 más 2 es menos 1. Es negativo y por lo tanto el resultado, no importa solamente si el resultado es positivo o negativo, es negativo. ¿Ya? Después, el 3 lo voy a reemplazar en el segundo factor y me va a quedar menos 3, menos 6, es menos 9, signo negativo. Después sigo con el 0 lo reemplazo en el primer factor, 0 más 2 es 2, positivo, lo reemplazo en el segundo factor, 0 menos 6 es menos 6, negativo, 6, 7, lo reemplazo en el primer factor, 7 más 2 es 9, positivo, lo reemplazo en el segundo factor, 7 menos 6 es 1, positivo. ¿Ya? ¿Por qué no consideré los nodos? Los dejé para el final. Por lo siguiente. Voy a después la araña. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no consideré los nodos? Por lo siguiente. En el caso de los nodos les voy a enseñar un truco. Fíjense bien. Los nodos lo que hacen es transformar uno de los dos factores en 0. Por ejemplo, si yo reemplazo el menos 2 en el primer factor, me va a quedar menos 2 más 2, 0. Y si lo reemplazo en el segundo factor, me va a quedar menos 2 menos 6, menos 8, un número negativo. ¿Ya? Pero fíjense bien, lo que yo quiero saber es el signo de lo que ustedes calcularon en el primer factor multiplicado por el signo del segundo factor. Es decir, multiplico negativo por negativo y el resultado final les va a dar un número positivo. En otras palabras, cualquier valor de x que esté entre menos infinito y menos 2 hace que esta ecuación cuadrática sea positiva. ¿Ya? Después multiplican 0 por negativo y eso les va a quedar 0. Es decir, si ustedes reemplazan en esta ecuación cuadrática por menos 2, el resultado final va a ser 0. Después, si ustedes multiplican ambos factores, por cualquier número que ustedes me hubiesen dicho aquí, ustedes me dijeron el 0, pero cualquier número que me hubiesen dicho aquí, me hubiese dado un resultado finalmente negativo. Significa que si ustedes reemplazan en esta ecuación por 0, al reemplazar por el valor de x por 0, el resultado final va a ser un número negativo. ¿Por qué si no lo resolví? Por lo siguiente. Yo les dije que los nodos, cualquier cosa que ocurriera con los nodos, siempre los nodos van a ser en alguno de los dos factores igual a 0. En el caso del 6, si yo lo reemplazo aquí, este factor se va a hacer 0. ¿Cierto? Y da lo mismo lo que hay aquí. No importa lo que hay aquí, como en uno de los dos, los nodos va a ser igual a 0, el resultado final de esa multiplicación siempre va a ser 0. Entonces yo les recomiendo que ni siquiera calculen esto. O sea, ni siquiera calculen esto que está aquí. Siempre pongan que el resultado final es 0, en el caso de los nodos.
Es decir, si ustedes reemplazan por uno de los nodos esta ecuación, van a llegar a que esta ecuación es cero. Lo cual tiene lógica. Cuando ustedes veían ecuaciones cuadráticas, el resultado de las raíces hacían que la ecuación cuadrática fuera igual a cero. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando yo reemplazo por esos valores, la ecuación cuadrática me va a dar igual a cero. Felipe, siempre lo tienes que plantear factorizando, y si no, en lugar de poner esto que está aquí, pon directamente esta ecuación, haces las columnas tal cual como están aquí, eso sí o sí lo tienes que hacer, las columnas con las raíces, y evalúa directamente los números que tienes aquí en la ecuación cuadrática. Y sáltate este paso. ¿Por qué no se los recomiendo? Porque con ecuaciones cuadráticas muchas veces se confunden con el tema de los signos. Si lo reemplazan por un número negativo, se olvidan que el número negativo elevado al cuadrado es positivo, etc. No sé si me entendiste la explicación, Felipe. Ya. Pero mira, si no lo haces con el método de factorización, lo mismo que les decía, no tienen que hacer el método de factorización para encontrar los factores. Si ustedes encuentran que una raíz es menos 2 y otra raíz es 6 positivo, por ejemplo, la calculadora les va a decir, ya, x1 es menos 2 y x2 es 6 positivo. Ustedes automáticamente factoricen. ¿Cómo van a factorizar? Cambiando el signo a esos valores. En vez de menos 2 es más 2, en vez de más 6 es menos 6. Esa es la factorización. ¿Ya? Es súper sencillo. No necesitan saber factorizar para hacer esto. Necesitan llegar a las raíces o a las soluciones de la ecuación cuadrática, ya sea con la fórmula cuadrática, o con la calculadora, o con el método de factorización. Y el planteamiento de los factores es lo mismo, pero con signo opuesto. ¿Ya? Ya. Y entonces, fíjense bien. ¿Qué pasa? A mí me importan aquellas soluciones que hacen que esta ecuación, que me están preguntando originalmente, sea mayor a 0, es decir, sea positiva o igual a 0. Entonces, ¿qué soluciones me van a servir? Voy a buscar en mi tabla cuáles son aquellas soluciones que son positivas, que es lo mismo que decir que son mayores que 0. Y voy a agregar aquellas soluciones que sean iguales a 0. ¿Cierto? Y por lo tanto, me va a servir el primer intervalo, el tercer intervalo, y voy a incluir o no voy a incluir las raíces. En este caso, claro, las voy a incluir. ¿Por qué? Las voy a incluir porque la solución tiene que ser mayor o igual a 0. Y las raíces hacen que esta inecuación sea 0. ¿Ya? Y por lo tanto las voy a incluir. Ahora, ojo con esto. ¿Cómo van a plantear la solución final? Fíjense bien, tienen todo este intervalo de aquí, más todo este intervalo de aquí como solución. ¿Cómo van a plantear la solución final? Les recomiendo lo que les había dicho anteriormente. Pongan menos infinito, desde menos infinito hasta menos 2, unión, desde el 6 hasta el más infinito. Recuerden que la unión significa que además le voy a agregar lo siguiente. Ya siempre la unión es más, que es inclusive, agregando otras soluciones. Y ahora preocúpense de los corchetes, de los paréntesis cuadrados. En el caso de los infinitos, siempre miran
en sentido opuesto a ellos, y en el caso del menos 2, como lo estoy incluyendo, el paréntesis cuadrado lo va a mirar a él, y en el caso del 6, como lo estoy incluyendo, el paréntesis cuadrado también lo va a mirar a él. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Quién entendiste? La tabla. ¿La construcción de la tabla o el tema de los signos? Los signos, ya. Bueno, vamos a otro ejercicio. Hagamos este ejercicio. Ya, fíjense bien. Vamos a hacer este ejercicio que está aquí. Bueno, antes de continuar, una forma de hacer la tabla también es la siguiente. No poner una columna para los nodos, porque saben que los nodos o las raíces siempre van a provocar que la ecuación sea 0, coloquen inmediatamente que el resultado de eso va a ser 0, y solamente preocúpense de encontrar un valor para cada intervalo, donde el menos infinito siempre está al inicio y el más infinito siempre está al final. Entonces ustedes me habían dicho menos 3, 0, 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace la tabla de signos? Fíjense bien. Si yo elijo un número entre menos infinito y menos 2, por ejemplo, elegí el menos 3, lo que tengo que hacer con el menos 3 es reemplazarlo en cada una de las factorizaciones. Por ejemplo, si yo reemplazo el menos 3 en la factorización, significa que el valor de x lo voy a reemplazar por menos 3. Y si yo reemplazo por menos 3, me va a quedar menos 3 más 2, menos 1. Es decir, el resultado es negativo porque es igual a menos 1. Si reemplazo el menos 3 en el segundo factor, simplemente agarro el x, lo cambio por un menos 3, y menos 3 menos 6, o 3 negativo menos 6, es menos 9. Menos 9 es un número negativo. ¿Ya? Y así sucesivamente. Lo que tú quieres encontrar es qué signo tiene la multiplicación entre esos factores. Y por lo tanto voy a multiplicar negativo por negativo, eso me da positivo. ¿Ya? Es una solución que me sirve porque la ecuación original me pide que los resultados tienen que ser mayores o iguales a 0, lo que está aquí al inicio. Es decir, esto me dice que en la tabla tengo que buscar todos aquellos intervalos que sean positivos o iguales a 0. Eso es lo que yo quiero encontrar finalmente en mi tabla. ¿Ya? Ya. ¿Hacemos otro? Es que no se los hice a los de la otra sección porque tenían miedo de terminar con ellos. Ya. El otro. Este que está acá. Fíjense bien. En este ejercicio, yo tengo las raíces de la ecuación cuadrática, que son 2 y menos 3. En el orden, el más pequeño va a ir a la izquierda y el más grande a la derecha. Este es el más pequeño, que es menos 3, y este es el más grande, que es 2. ¿Ya? Y los factores son simplemente el mismo número que tienen aquí, pero con signo cambiado, signo contrario. Y el segundo factor es esto mismo, pero con signo contrario, en vez de positivos negativos. Así se construye el primer factor y el segundo factor. ¿Ya? ¿Qué son los factores? Los factores son la misma ecuación, que está aquí, expresada en dos paréntesis. Si ustedes resuelven esta multiplicación de paréntesis, van a llegar exactamente a esto mismo, x cuadrado más x menos 6. ¿Ya? Esos son los factores.
¿Qué hacen ustedes para resolver esto? En primer lugar, consideran las raíces, los factores. ¿Todos entendieron cómo se construyen los factores? Pregúntenme nomás. Logran sacar las raíces o soluciones de la ecuación cuadrática y el factor se escribe como x y una solución de la ecuación cuadrática con signo opuesto y la otra solución de la ecuación cuadrática con el signo opuesto. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Pregúntenme nomás, chiquillos. Ya, entonces, fíjense bien. Vamos a escoger un número que esté entre menos infinito y menos 3. Digamos un número cualquiera, que esté entre menos infinito y menos 3. Ya, menos 4, perfecto. Un número que esté entre menos 3 y 2. Cero, súper bien. Los voy a poner aquí en la tablita. Recuerden que se resta el 0. Esta es una solución, una raíz. Esta es otra raíz. Y un número que esté entre 2 y más infinito. 4. Le vamos a ocupar el 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? La tabla de signos. Y para la tabla de signos, lo único que yo voy a hacer es tomar uno de los valores que está en este intervalo. Yo tomé el 4 negativo y lo voy a reemplazar en cada uno de los factores. Por ejemplo, si yo lo reemplazo aquí, 4 negativo más 3 me da 1 negativo, es decir, el resultado es negativo. Lo reemplazo en el segundo factor, 4 negativo menos 2 es menos 6. El resultado es negativo. Dijimos que el nodo, como resultado siempre iba a dar 0, no lo voy a calcular. Después tomo el 0, lo reemplazo en los factores. Si x toma el valor de 0, 0 más 3 es 3 positivo, ¿cierto? A mí solamente me interesa el signo. Menos 3 y 2, sí, Felipe. Menos 3 y 2 son las soluciones que tú encuentras con la ecuación cuadrática o con la calculadora o con el otro método de factorización, ¿ya? Estos son los que tú encuentras con la fórmula cuadrática o con la calculadora también, ¿ya? Después reemplazas el 2 en el segundo factor y te va a quedar que 0 menos 2 es menos 2. Dime, Cristian. Profe, ¿es coincidencia o siempre va a dar menos menos, menos y más? La verdad es que sí, pero no siempre en ese orden. Ojo con eso. Ya. En algunos casos se puede dar más y menos. ¿Ya? No siempre se va a quedar los menos a este lado, los más a este lado, no siempre. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso. Ya, muchas gracias. Pero siempre te vas a topar con estos pares. Siempre uno de los pares va a ser menos, otro de los pares va a ser más menos y otro de los pares va a ser más. Pero no sabes en qué orden. ¿Ya? Buena pregunta, Cristian. ¿Saben por qué les va a servir eso? Porque cuando ustedes vean su tabla, duden, ojo, que hay casos que puede que les dé 2 veces menos también. Pero la mayoría de las veces les va a ocurrir esto. La mayoría de las veces. ¿Ya? Y como bien decía Cristian, si ustedes reemplazan el 4, aquí les va a quedar 4 más 3, 7, positivo, y lo reemplazan en el segundo, 4 menos 2, 2 positivo. ¿Ya? Pero la pregunta es que la mayoría de las veces así, pero ojo, que no siempre. Hay casos excepcionales también. Ya, entonces, fíjense, a mí me importa que la multiplicación entre ambos sea
menor o igual a 0. Fíjense bien, sea menor o igual a 0. Este es el signo que yo quiero evaluar. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver primero la multiplicación entre ambos. Negativo por negativo es positivo, positivo por negativo es negativo, positivo por positivo es positivo. A mí me van a importar las soluciones que sean menores que 0, es decir, que sean negativas o iguales a 0, ¿cierto? Aquí tengo un intervalo que para cualquier valor de x que ustedes hubiesen elegido entre menos 2 y 2, entre menos 3 y 2, perdón, el resultado hubiese sido negativo. ¿Ya? Entonces, cualquier valor de x que está en este intervalo me va a dar un resultado negativo, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio original. Y el 0 también me sirve. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la solución de esta ecuación? La solución de esta ecuación va a ser que x pertenece a qué intervalo. ¿A qué intervalo pertenece x? Sí, Felipe. Da lo mismo el número que tú quieras reemplazar. Cualquier número que tú elijas vas a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Claro, fíjense bien. Estos son los valores que puede tomar x. ¿Ya? En este caso, x va a tomar cualquier valor entre menos 3 y 2. ¿Los incluyo o no los incluyo? En este ejemplo. Sí, se incluye. Y por lo tanto, ¿por qué los incluyo? Porque está este signo igual, ¿cierto? Me permite que el x tome el valor de 0. Y x va a tomar el valor de 0 cuando sea 3 negativo o 2 positivo. ¿Ya? Y por lo tanto, los incluyo a ambos. ¿Ya? Ya. Esto es inecuaciones de segundo grado. ¿Qué cuidado tienen que tener? Que muchas veces los ejercicios no van a venir despejados con el 0 a la derecha. ¿Ya? Y la única computación es que ustedes van a tener que simplemente llegar al término general de la ecuación cuadrática. ¿Cómo? Haciendo un par de operaciones matemáticas. Recuerden que si tienen denominadores entre medio los tienen que eliminar, etc. ¿Ya? Y luego de que llegaron a eso, con esta ecuación, de ahora en adelante ustedes van a trabajar, ¿ya? Con la forma genérica de una ecuación cuadrática. Es decir, al lado derecho tiene que haber sí o sí un número c, ¿ya? Rafael, porque el signo de la ecuación es menor a 0, es decir, es negativa o igual a 0. Y por lo tanto, para que esta ecuación tome un resultado negativo, tiene que estar en este pedacito del intervalo, tiene que estar aquí. Cualquier valor que x tome entre menos 3 y 2, el resultado va a ser negativo. Cualquier valor que sea mayor que 2, el resultado va a ser positivo. Y a ti no te importan los resultados positivos, te importan los resultados negativos o 0. ¿Ya? Ya, Rafael. Ya. Y este se lo voy a dejar planteado para que ustedes lo hagan. Igual tienen hartos ejercicio de la idea y están todos resueltos en el paso a paso. ¿Ya? ¿Tienen dudas hasta acá, chiquillos? Pregúntenme nomás. Ya no se queden con las dudas. Inecuaciones de segundo grado es lo más difícil de calcular. Pero no es más difícil que esto. O sea, todos los ejercicios se hacen exactamente iguales. Tienen que tener cuidado en cómo plantear la solución y fijarse en lo que les están pidiendo. Les piden que el valor de x que ustedes consideren
tiene que ser negativo. Y estos son los valores de x que me dan un resultado negativo. Un resultado negativo lo voy a obtener cuando x esté entre el menos 3 y el 2. ¿Ya? Ya, vamos a pasar a inecuaciones fraccionarias. Inecuaciones fraccionarias, la verdad es que es bastante sencillo de calcular. Y las inecuaciones fraccionarias son simplemente aquellas inecuaciones que tienen una variable x en el numerador y una variable x en el denominador. ¿Ya? Si se fijan, tenemos x en el numerador y en el denominador. Inecuación fraccionaria. ¿Ya? ¿Qué van a tener que hacer aquí? Van a tener que hacer lo siguiente. Fíjense bien. Van a tomar el numerador tal cual como está ahí. Van a tomar el denominador tal cual como está ahí. Y los van a igualar a 0 para encontrar las raíces o los nodos de la inecuación fraccionaria. Siempre tienen que partir buscando las raíces o los nodos de las inecuaciones tanto fraccionarias como de segundo grado. ¿Ya? Es decir, están forzando a que el numerador sea 0 o a que el denominador sea 0. ¿Ya? Van a despejar el valor de x y lo que me dice esto es que para que el numerador sea 0, x tiene que ser igual a 3 medios. Y para que el denominador sea 0, x tiene que ser igual a menos 5. Tal que si ustedes reemplazan el valor de x ahí, el numerador les va a quedar 0 cuando sea 3 medios y el denominador va a quedar 0 cuando x sea 5 negativo. ¿Ya? Eso es lo primero que van a hacer. ¿Y por qué van a hacer eso? Porque estos valores que ustedes tienen aquí, que son los nodos o las raíces del numerador y del denominador, son las que van a poner en su tabla de signos. ¿Ya? En la tabla de signos van a poner los nodos del numerador y del denominador. ¿En qué orden? El más pequeño a la izquierda y el más grande a la derecha. En este caso, el más pequeño es el nodo del denominador, que va a ir aquí, menos 5, y el más grande es el nodo del numerador, que es 3 medios. Y el resto lo relleno solamente. Del menos infinito al menos 5, del menos 5 al 3 medios, y del 3 medios al más infinito. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con la tabla de signos que veíamos en las ecuaciones cuadráticas? Es que aquí van a copiar tal cual el numerador como aparece aquí, 2x menos 3. Y en la otra fila van a copiar tal cual como aparece aquí el denominador. ¿Ya? Y lo que ustedes van a buscar finalmente es el signo que toma esta inecuación fraccionaria ante diferentes valores que puede tomar x en diferentes intervalos. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Nosotros tenemos los nodos del numerador y del denominador. Tenemos el numerador aquí, el denominador aquí, y aquí tenemos la fracción completa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo que hicimos con inecuaciones cuadráticas. Que es que vamos a elegir un número que esté entre menos infinito y menos 5. ¿Cuál número quieren elegir ahí? Entre menos infinito y menos 5. Ya vamos a poner en menos 8. Siempre tratan de elegir números muy cercanos al valor extremo. ¿Ya? Entre menos 5 y 3 medios. Y ojo, les sirve saber a qué decimal es igual 3 medios. Ya en este caso, 3 medios equivale a 1,5. ¿Ya? Y un número que está entre menos 5 y 1,5, ¿cuál podría ser? 0. Súper bien. Y un número que esté entre 1,5 y más infinito puede ser el siguiente al 1,5, el 2. ¿Ya? O el 2,5, que ustedes quieran. Ya traten de trabajar con números fáciles. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a reemplazar cada uno de estos valores aquí.
en las filas de mi tabla. Si reemplazamos el valor que elegimos en el signo del numerador, me va a quedar 2 por 8 negativo es 16 negativo menos 3, 19 negativo. Si reemplazo el 8 negativo aquí, me va a quedar 8 negativo más 5, 3 negativo. Esto da lo mismo de que pase, va a ser igual a 0. Después, sigo con este que está aquí. 2 por 0, 0, menos 3 es negativo. Sigo con el segundo, 0 más 5, 5 positivo. Después el 2, 2 por 2, 4 menos 3, 1 positivo. 2 más 5, 7, 7 positivo. ¿Ya? Y ahora, ¿qué van a hacer? Lo que van a hacer es simplemente dividir el signo del numerador sobre el signo del denominador. El signo del numerador es negativo, aquí también, y por lo tanto el resultado es positivo. Recuerden que la división entre dos negativos o la multiplicación entre dos negativos es siempre positiva. La división entre signos opuestos va a ser siempre negativo, y la división entre signos iguales es siempre positiva. Ahora, ¿qué soluciones les importan a ustedes? Les importa aquellas soluciones que sean menores estrictas que 0. ¿Qué significa esto? Que tu fracción tiene que ser menor estricta que 0, o en otras palabras, tiene que ser cómoda. Negativa. Ya, lo que me habían preguntado, que no había leído el chat, era que en la tabla de los nodos o de las raíces, ¿siempre 0? Sí, siempre 0. ¿Ya? Porque los nodos tienen esa gracia, que los nodos son soluciones de X que obligan a que tu fracción sea 0. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, y esto es súper importante. Esto yo creo que es lo más importante dentro de la solución de inecuaciones fraccionarias. Fíjense bien. Me dicen que tiene que ser menor estricto que 0. ¿Ya? Es decir, la solución tiene que ser negativa. La solución negativa, ¿dónde la voy a encontrar yo? ¿En qué intervalo? En el intervalo del menos 5 al 3 medios. ¿Ya? ¿Los voy a incluir o no los voy a incluir? No los voy a incluir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese signo es estricto, no incluye el 0. Ahora, ojo con lo que les voy a decir a continuación. Si hubiese pasado si la fracción hubiese sido 2x menos 3 dividido x más 5 menor o igual que 0. La solución, y ojo con esto, hubiese sido que x pertenece al intervalo menos 5 hasta el 3 medios, pero ojo con esto. ¿Qué pasa en el caso de las fracciones, con el denominador? El denominador puede ser cualquier cosa, excepto que. ¿Qué valor no puede tomar nunca el denominador? El 0. ¿Por qué? Si ustedes dividen cualquier número entre 0, les va a dar un resultado que no existe. ¿Ya? Es decir, si ustedes lo calculan en la calculadora, 2 dividido en 0 les va a arrojar un error. No existe la división en 0. Es decir, pase lo que pase, haya un signo menor o igual, mayor o igual, menor estricto, mayor estricto, etc., jamás se incluye dentro de la solución el nodo del denominador. Porque si ustedes lo incluyen, el denominador se va a volver igual a 0. Fíjense bien. Si ustedes hubiesen incluido el 5 y reemplazan el 5 en esta inecuación, el 5 negativo hubiese provocado que el denominador de esta fracción fuese igual a 0. Y eso nunca puede ocurrir.
Y por lo tanto, pase lo que pase, en ecuaciones fraccionarias, y ojo que aquí es donde siempre se equivocan, en inecuaciones fraccionarias jamás se incluye el signo, jamás se incluye el nodo del denominador. En este caso, el 5 es el nodo del denominador y jamás lo voy a incluir. Nunca. Nunca se incluye el nodo del denominador. ¿Ya? Que no se les olvide eso. Si el signo hubiese sido menor o igual, por ejemplo, solamente incluyen el otro nodo, el nodo del numerador. ¿Ya? En otras palabras, la solución nunca puede ser completamente cerrada por los dos lados. ¿Ya? Nunca. Siempre va a ser abierta en el nodo del denominador. ¿Ya? Claro, Cristian. Pero ojo, que no se les puede olvidar eso. Ya, por favor, anótenlo donde sea, pero si aquí hay un signo menor igual o mayor igual, no incluyen el signo del denominador. Es decir, inmediatamente en su tabla toman que esto no existe, no lo puedo incluir. ¿Ya? Y sigan evaluando el resto. Ya. Otra forma más rápida de hacerlo es que inmediatamente pongan su fracción, que era lo que yo le decía a su compañera antes que hiciera tabla de ecuaciones cuadráticas si quería. Elija un número que esté entre menos infinito y menos 5, como el menos 6, entre menos 5 y 3 medios como el 0, entre 3 medios y más infinito como el 2, y lo reemplazará directamente en la fracción. Y van a llegar inmediatamente a los signos que tienen aquí en la última fila, que es más, menos y más. Estos son iguales a 0, pero ojo, en el caso del denominador, nunca vamos a incluir este como solución y por lo tanto el tiro lo voy a eliminar del mapa. ¿Ya? Es otra forma de hacer la tabla. Como quieren las soluciones menores a 0, les va a servir en este caso del menos 5 al 3 medios, excluyendo ambos. ¿Ya? Esto es inecuaciones fraccionarias. ¿Dudas con esto, chiquillos? ¿No? Para que terminemos con problemas de aplicación. ¿Aló? Ya. Otra cosa. Algo que suele pasar en las evaluaciones, antes que se me olvide decir, antes que se me olvide contárselo, es que cuando ustedes tienen una fracción, muchas veces ocurre lo siguiente. Las fracciones se las escriben así. 4 menos x más 3 dividido 2. ¿Ya? ¿Qué pasa aquí? Ya, menor a 0. Lo que pasa aquí es que el signo negativo está antes de la fracción, ¿cierto? Y si el signo negativo está antes de la fracción, significa que toda la fracción está siendo alterada. ¿Ya? Muchas veces no les ponen explícitamente los paréntesis, otras veces sí. Pero si ustedes tienen una fracción como esta, donde el signo negativo está delante de toda la fracción, entonces ustedes tienen que resolver de la siguiente manera. Multiplican cruzados, por ejemplo, 4 por 2, menos, multiplican cruzado de nuevo, el cual está dividido por 1, x más 3, pero ojo, todo el numerador se debe considerar, ¿ya?
el signo negativo está antes de toda la fracción, por lo tanto el signo negativo le cambia el signo a todo lo que está dentro de la fracción. Y todo eso lo divido por 2. ¿Ya? Y eso le va a quedar 8 menos x menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? Esa es una recomendación para que tengan cuidado con este tipo de ejercicios. Igual les puse ejercicios así para que se acostumbraran, pero puede que en la prueba les aparezca con el paréntesis o puede que no. Pero si hay, por ejemplo, un número, un signo negativo y una fracción, ustedes deben considerar que toda la fracción tiene signo negativo, aunque no les pongan explícitamente el paréntesis. ¿Ya? Distinto es que les digan, por ejemplo, 4 más, no sé, x más 3 dividido 2. Donde si se fijan, solamente el x es negativo. Ya afuera de la fracción hay un signo positivo. Ya chicos, vamos saltando este ejercicio, vamos con los problemas de aplicación. Los problemas de aplicación son generalmente bastante sencillos y consisten en lo siguiente. Fíjense bien, me dicen, el costo total de una empresa de producir X unidades de chaquetas, ojo con esto, X en esta ecuación son unidades de chaquetas, ¿ya? Esta es la función de costos totales, que es igual a 75.000 más 5x. ¿Cuántas chaquetas debería producir si quiere que su costo mensual sea exactamente igual a 450.000? La idea es que ustedes este tipo de ejercicios lo transformen en lenguaje matemático, ¿ya? Es decir, ustedes quieren encontrar la cantidad de chaquetas tal que el costo total sea equivalente a 450.000. Y por lo tanto, el costo total, ustedes saben que es 75.000 más 5x, y ustedes creen que eso sea igual a 450.000. Resuelven eso, 5x es igual a 450.000 menos 75.000, 5x va a ser igual a 300, si no me equivoco, 375.000. El 5 pasa a dividir al otro lado y les voy a dar que x es igual a 75.000, si no me equivoco. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Entonces, x es igual a 75.000. Entonces, ¿cuántas chaquetas debe producir si quiere que su costo sea exactamente igual a 450.000? Debe producir exactamente 75.000 chaquetas. ¿Ya? ¿Qué pasa con las inecuaciones? Si en este mismo ejercicio hubiésemos tenido la siguiente pregunta: ¿cuántas chaquetas debería producir si quiere que su costo mensual sea a lo más, o en otras palabras, como máximo, 450.000? Siempre que ustedes tienen este tipo de palabras, a lo más, a lo menos, como máximo, como mínimo, etc., es una inecuación, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes le están dando un valor límite, pero ese valor límite incluye muchos números, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿cuántas chaquetas debería producir si quiere que su costo mensual sea como máximo 450.000? Significa que el costo total no debe sobrepasar los 450.000. Ese es el tope máximo. En otras palabras, el costo total debe ser menor que 400.000 o igual a 400.000. ¿Ya? Es decir, como máximo puede llegar a 400.000. No se puede pasar de ese valor. ¿Ya? Y ahí decimos costo total debe ser menor que 450.000 o igual a 450.000. Eso significa el a lo más, como máximo. No debe superar ese límite. ¿Ya? Entonces, planteamos la ecuación de la misma manera que la planteamos antes. Ya la habíamos resuelto, con la única diferencia que ahora vamos a tener, en lugar de un signo igual, una desigualdad.
el costo total tiene que ser más pequeño o igual de 450.000. Si resuelvo, me va a quedar que X es menor o igual que 75.000. Ya. Y ahora yo quiero que ustedes me digan cómo se escribe formalmente la solución de esto. ¿Cómo escribirían ustedes formalmente la solución de este ejercicio? Vamos a seguir. ¿Cómo lo escribirían? Hasta que terminemos. Nos queda ese y el siguiente. Y terminamos. ¿Cómo creen ustedes? Me dicen que la cantidad de chaquetas que yo debo producir para que el costo sea como máximo, 450.000, debe ser menor o igual que 75.000. ¿Ya? Ya. Cristian me dice que el resultado es de menos infinito a 75.000. Medio desordenado, pero ya entendí la idea. Ya, entonces, menos infinito nunca se considera el 75.000 si lo voy a considerar, ¿cierto? Ya, fíjense bien, ¿qué pasa acá? Ustedes pueden producir, por ejemplo, menos 10.000 chaquetas. Puede que una empresa produzca menos 10.000 chaquetas o menos 50.000 chaquetas o menos de una chaqueta. ¿Puede ocurrir eso, que la producción sea negativa? No, no puede ser la producción negativa, ¿cierto? En un problema matemático cualquiera, nosotros podríamos haber dicho, como bien dijo Cristian, podríamos haber dicho formalmente que este era el resultado. Pero ojo, que los problemas de aplicación tienen que tener cuidado de cómo escribe la solución final. ¿Por qué? Porque tienen que darle la interpretación correcta de acuerdo al ejercicio a lo que nos estamos refiriendo. En este caso, X es un número de chaquetas. Y X, como es un número de chaquetas producidas, no puede tomar un valor negativo. Por lo tanto, ¿cómo creen ustedes que va a quedar la solución finalmente? Si X no puede tomar un número negativo, significa que X va a pertenecer a qué intervalo. ¿Qué creen ustedes? Rafael dice de 0 a 75.000 y Cristian de 1 a 75.000. Bueno, la verdad es que es de 0 a 75.000. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tu fábrica no produzca nada, es decir, produzca 0, y el costo siga siendo inferior a 450.000. Ya, lo que no puede ocurrir es que ese valor sea negativo. Ya, tú sí puedes producir en este caso 0, lo cual significaría que no estás produciendo, en otras palabras. ¿Ya? Entonces el resultado formal es que la cantidad de chaquetas que tú debes producir para que tu costo no supere los 450.000 es desde 0 chaquetas hasta 75.000 chaquetas, tú puedes producir para no sobrepasar ese costo. ¿Ya? Cualquier valor que esté entre 0 y 75.000 chaquetas. Ya, y el último ejercicio, que es una ecuación cuadrática, me dice lo siguiente. Los costos de una empresa que produce unidades de automóviles, la única dificultad que tiene este ejercicio es que en vez de X, tiene una Q dando vueltas, ¿ya? Pero sigue siendo una incógnita. Si ustedes quieren no se compliquen, transformenla en X, da lo mismo. Es para que se acostumbren a trabajar con otras variables y que no siempre la incógnita sea la letra X, ¿ya? Pero al final se hace de la misma manera. Y me dicen, los costos de una empresa que produce unidades de automóviles al mes está dada por costo total, 2 al cuadrado menos 50 menos 50. ¿Cuántos automóviles debería vender si quiero obtener un costo mensual de máximo 27? Y las cifras están en millones de pesos. Ya, ¿cómo plantearían ustedes este ejercicio? Les dicen que el costo total debe ser como máximo
27 millones. Entonces, si yo quiero que el costo total sea como máximo 27 millones, ¿qué pondrían entre medio? ¿Qué tipo de desigualdad? Claro, yo quiero que el costo total sea más bajo que 27 millones o como máximo llegue a ese valor, como límite llegue a ese valor, al 27 millones. Eso es lo insiste mi Rafael. Y por lo tanto, simplemente planteo la ecuación, el 27 lo paso hacia el otro lado. Recuerden que para resolver cualquier ecuación, a la derecha tiene que quedar el número 0. Siguen resolviendo, eso les queda 2q al cuadrado menos 15q menos 77q. Menos 77 es menor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, fíjense bien. Esa es su ecuación cuadrática. ¿Cómo resuelven ustedes la ecuación cuadrática? Primero, tienen que encontrar las raíces. Ya, entonces encontremos las raíces. Yo lo voy a hacer con la calculadora. Recuerden que yo les enseño con el mod setu. Apretan la opción ecuación, EQN, opción ecuación cuadrática, y le pongo los valores A, que en este caso es 2, C, que en este caso es menos 15, C, que en este caso es menos 77, y la calculadora me dice que X1 es 11 y X2 es menos, súper bien Cristian, menos 7 medio. ¿Sí lo pudiste hacer con la calculadora? ¿Cómo lo calculaste? ¿Con la calculadora, no? Ya, entonces, tienen las soluciones de la ecuación, que son 11 y 7 medios negativos, y esas raíces son las que ustedes van a utilizar finalmente en su tabla de signos. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer la tabla de signos, y en su tabla de signos van a tener lo siguiente, lo que si me falta, ya. En mi tabla de signos tengo lo siguiente. Tengo, si me falta, tengo acá, ya. Tengo los nodos. El nodo más pequeño lo voy a poner aquí, a la izquierda, el más grande a la derecha, el resto relleno, del menos infinito hasta el menos 7 medios, del menos 7 medios al 11, y del 11 al más infinito. Y recuerden que en los intervalos ninguno se incluye. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué van a escribir aquí? Los signos de los factores. ¿Cómo les van a quedar los factores? Los factores, que va a ser factor 1, factor 2, factor 1 multiplicado por factor 2. Recuerden que la multiplicación de los factores equivale a exactamente lo mismo que está aquí. ¿Cómo van a ser los factores? Fíjense bien. Si este es 7 medios negativos, el factor va a ser 7 medios positivos. Si este es 11 positivo, el factor va a ser 11 negativo. ¿Ya? Así se construyen los factores. Entonces,
van a buscar un número que esté entre menos infinitos y menos 7 medios. Menos 7 medios equivale a 3,5 negativos. Ya, entonces, digamos un número que esté entre menos infinitos y 3,5. Vamos a decir un número que esté entre menos infinitos. Ya, menos 4, perfecto. Un número que esté entre menos 3,5 y 11. Que en este caso puede ser el mismo 0, ¿cierto? Y un número que esté entre 11 y más infinito, traten de utilizar siempre los números más próximos, como en este caso el 12. ¿Ya? Y ahora simplemente van reemplazando en cada uno de los factores y tienen menos 4 más 3,5, les va a quedar 0,5 positivo. Perdón, menos 4 más 3,5 les queda 0,5 negativo. Después tienen menos 4, menos 11 es menos 15. Recuerden que esto siempre les va a dar 0 al final. Después, el 0. 0 más 7 medios es 7 medios positivo. 0 menos 11 es 11 negativo. 12 más cualquier cosa positiva va a ser un número positivo. Y 12 menos 11 es 1 positivo. Y ahora multiplican los resultados que obtuvieron. Negativo por negativo positivo. Positivo por negativo negativo. Y positivo por positivo positivo. Ahora, ¿qué resultados les sirven a ustedes? Todos aquellos resultados que hagan que esta ecuación sea menor a 0, es decir, sea negativa o sea igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la solución? Ustedes van a buscar aquellos resultados finales que sean o iguales a 0 o negativos. Es decir, cualquier valor que tome x que esté aquí va a ser o 0 o un número negativo. ¿Ya? Y por lo tanto la solución es que x puede pertenecer al intervalo. ¿A qué intervalo puede pertenecer? Entre menos 7 medios y 11, ¿cierto? Y les voy a decir lo que pasa con esto. Ya, incluyéndolos ambos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Formalmente, en un problema matemático cualquiera, que no sea de aplicación, esta sería la respuesta, ¿cierto? Pero ¿qué pasa aquí? Me preguntan, ¿cuántos automóviles debe vender si quiere que el costo mensual sea máximo 27 millones de pesos? Si Q son unidades de automóviles vendidos, puede ocurrir que esta persona venda menos 10 automóviles en un mes. ¿Puede una persona vender una cantidad negativa? No. Y por lo tanto, en este caso, para los problemas de aplicación, vamos a decir que la respuesta es, claro, desde 0. Desde 0 en adelante. ¿Ya? No vamos a aceptar resultados negativos cuando en un problema de aplicación la incógnita no te permite a ti tener un valor negativo, como por ejemplo unidades vendidas, unidades producidas, etc. ¿Ya? Y por lo tanto, el más próximo a este valor, en este caso es positivo, es el 0. Siempre estos tipos de ejercicios los van a comenzar en 0. ¿Ya? Ya sigue. ¿Alguna duda hasta acá? Tengan precaución en inecuaciones terciarias de nunca incluir la raíz del denominador. ¿Ya? Recuerden que este tipo de ejercicios
solamente se consigue practicando. Se van a dar cuenta que si hacen la guía de ejercicios van a encontrar que la prueba está demasiado fácil, ¿ya? Porque los ejercicios son súper mecánicos, todos se resuelven exactamente de la misma manera. Cuando ya vayan como en el cuarto ejercicio de cada tipo de inecuación, se van a dar cuenta que son súper fáciles. Ya asegúrense en esta prueba, que esta prueba está fácil. Ya esta prueba es de las más fáciles de todas. Ya, voy a dejar de grabar.